Así que estamos desarrollando esta serie que hemos llamado El Evangelio. ¿Usted sabe por qué nos dicen evangélicos a algunos de nosotros o a nosotros? Nos dicen evangélicos porque hemos creído el Evangelio. Hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo después de habernos arrepentido de nuestros pecados. El Evangelio, para recapitular un poquito todo lo que hemos visto, es que así se dice en griego, todo lo que hemos observado y visto. El Evangelio es un mensaje, diga conmigo, es un mensaje que proclama la llegada del reino de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, para redimir a todo al que se arrepiente y cree en Él. Así que yo quiero que Días de Gloria tenga muy claro esto en su corazón, porque es lo que hemos visto. El Evangelio es un mensaje que tiene que ser predicado con palabras y respaldado con la vida. ¿Está conmigo? El Evangelio lo vimos un poquito el domingo y avanzamos un poquito el jueves. El Evangelio revela primeramente la justicia de Dios. El Evangelio revela un Dios justo, ¿sí? Y después de revelar a un Dios justo, revela a ese Dios justo siendo misericordioso, siendo amoroso. Así que el Evangelio revela la justicia de Dios, que da paso a su ira, pero que siempre actúa en misericordia. ¿Sí? El Evangelio revela la justicia de Dios. Y desde esta justicia, cuando alguien quebranta de manera injusta sus mandamientos y hace daño, ese actuar de nosotros produce ese enojo divino. Pero es un enojo que siempre está caracterizado por la misericordia. Nosotros tenemos un poco de problemas con la concepción o con el entendimiento de la ira de Dios. Porque nosotros pensamos que la ira de Dios es como la ira nuestra, que el enojo de Dios es como nuestro enojo. Nosotros pensamos, cuando oímos la ira de Dios, pensamos rápidamente en castigo. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, antes de hablar de castigo, habla de corrección. Se recuerda que nosotros hemos sido creados a imagen suya. Y yo no sé cuántos, cuando los que tienen hijos, cuando nuestros hijos tienen comportamientos incorrectos, uno les habla antes de somatarlos. Pero uno les habla. Ese es el orden correcto. Háblele a sus hijos. Y si es necesario, llegue a la paleta, en las nalgas. Nunca vaya a usar sus manos para golpear a su hijo. Nunca vaya a usar sus manos. Sus manos no fueron para golpear. Sus manos fueron para bendecir. Pero cuando sea necesaria la corrección, caliéntele las nalgas. Un par de paletazos, de cinchazos, pero donde corresponde, ¿sí? A usted se nota que sus papás le jalaban las orejas. Entonces, nosotros podemos perdernos un poquito, pensar que la ira de Dios es un estallido de su enojo y que con su dedo poderoso nos va a lanzar un rayo. No, mis hermanos. La Biblia no enseña eso. De hecho, el Espíritu Santo, a través de Pablo en la carta a los Efesios, les dice a los Efesios: airaos, les dice. Pero no, la ira de Dios siempre tiene esta característica: es sin pecado, sin maldad. El Espíritu Santo autoriza: airaos, pero no pequéis. Entonces, el Evangelio revela la justicia de Dios, que da paso a su ira, pero que Él siempre actúa en misericordia. Éxodo 34:6, Antiguo Testamento. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios, ¿de qué cosa, iglesia? ¿El Dios de qué? De compasión. ¿Y de qué otra cosa? Y misericordia. Escuche cómo se revela Él. Escuche cómo se revela. Soy lento, igual que usted y que yo, ¿verdad?
Igualitos nos parecemos. Soy lento para enojarme y estoy lleno, dice, de amor inagotable y fidelidad. Salmo 103:8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Dios en su palabra no revela que Él es un Dios solo misericordioso y compasivo. Dios en su palabra revela que hay cosas, actitudes, acciones que producen su enojo. Y nos hace muy bien, nos hará muy bien seguir leyendo la Biblia para que nosotros podamos tener claridad de esta ira santa de Dios, que no es nuestro enojo carnal humano. Entonces Él se revela y dice: miren, hermanos, yo soy lento para enojarme. Lo que nos está diciendo es que hay cosas que no son agradables a sus ojos, que hay cosas que violentan su carácter justo. Y entonces, mis amados hermanos, cuando Él dice soy lento para enojarme, nos está revelando su carácter compasivo. Nos está revelando su carácter misericordioso. Es muy importante, mis amados hermanos, tener claro que en este tiempo, en nuestros días, Dios no está dispensando su ira. Él no está manifestando su ira en este tiempo. En este tiempo Él está manifestando su misericordia y su gracia. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia. ¿Sí? El jueves alguien me habló, platiqué con una persona y me decía: yo, pastor, necesito hablar de esto con usted, me equivoqué, hice un par de cosas malas. Y me decía: pero yo no quiero que el juicio de Dios me venga. No, hoy Dios no está enjuiciando a nadie. Llegará ese día, sí, pero hoy no. Hoy, a la persona que se acerca a Él en arrepentimiento y fe, Dios no la juzga, Dios la perdona. ¿Está conmigo? Hoy Dios no está juzgando a nadie. Ah, pastor, pero a mí me está llevando la tristeza. Bueno, son tus consecuencias. ¿Sí? Y yo estoy seguro que Dios no permite que las consecuencias se aparten hasta que hayamos aprendido. Hasta que uno aprende, tiene claridad en su corazón, da paso el Señor a una nueva temporada. Así que en este tiempo, mis hermanos, nosotros podemos disfrutar de la misericordia y la gracia de Dios. Hoy Dios no está enjuiciando a nadie. Dios no está castigando a nadie todavía. Llegará un tiempo en el que eso va a pasar, en que las personas que decidan en un acto soberano de su voluntad rechazar la gracia de Cristo, pues recibirán su ira. No hay más. Una de las dos vamos a recibir: su gracia o su ira. Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido su gracia. Amén. ¿Cuándo recibimos? Yo no he recibido nada, pastor. Bien, aquel día que usted se arrepintió de sus pecados, el día que puso su fe en Cristo, ese día la gracia de Dios lo cubrió. ¿Está conmigo esta mañana? Dice Hebreos 4:16: así que acerquémonos con toda ¿qué? ¿Con toda qué, iglesia? ¿A dónde? ¿Al trono de la qué? ¿Al trono de la qué, iglesia? De la gracia. ¿De quién? ¿De quién, iglesia? De nuestro Dios. Ahí recibiremos, ¿qué cosa, iglesia? Su misericordia. Y encontraremos, ¿la qué cosa, iglesia? La gracia que nos ayudará cuando más la necesite. ¿Qué se está dispensando del trono de Dios en este tiempo? Gracia y misericordia. Escuche. Y yo sé que uno de los momentos cuando más necesitamos la gracia de Dios es cuando pecamos. Así que cuando usted falle, peque, haga algo que violentó los mandamientos de Dios, yo quiero animarlo. En el trono de Dios
se está dispensando gracia y misericordia. Acérquese a Dios, no se aleje, acérquese a Él. Porque hoy Dios está dispensando misericordia y gracia, bondad y misericordia. Así que el Evangelio también nos revela que Dios no tendrá por inocente al culpable, porque Él es justo. ¿Sí? Él no tendrá por inocente al culpable. Él es justo. Y también el Evangelio revela que Dios es el único que puede justificar a las personas que se arrepienten y creen en Él. Entonces, Dios es justo y es el que justifica. Dios es el que dice: no puedo dejar por inocente al culpable. El culpable tiene que ser castigado. Pero este mismo Dios, nuestro Dios, es el que dice: el que cree en el inocente que fue castigado, nuestro Señor Jesucristo, el que cree en Él, el que se arrepiente de su maldad, la justicia de este, se la imputo a este, se la transfiero, y entonces este es justificado. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación. Que los culpables pueden ser declarados inocentes porque un inocente murió en el lugar del culpable. Entonces, mis hermanos, el Evangelio revela, ya lo hemos leído el domingo y el jueves, no lo vamos a volver a leer para no perder mucho tiempo, que todas las personas que no se han arrepentido de sus pecados y que no han creído en Jesucristo están bajo la ira de Dios. Lo leímos en los evangelios. Jesús en una conversación explica esto. Están bajo la ira de Dios. Y yo le conté el domingo aquella experiencia mía cuando no fui a estudiar y desde temprano llamaron del colegio para avisarle a mi papá que no había ido, y desde ese momento la ira de mi papá se encendió. Estaba esperando que yo llegara y ahí se ejecutó la ira. ¿Sí? Entonces llegará un día en el que la justa ira de Dios se manifieste. Este es el mensaje del Evangelio. Escuche pues. Somos salvados por Dios de la ira de Dios para vivir para la gloria de Dios. Cuando usted le dice a su hijo que está haciendo travesuras: estate tranquilo, mira, te estoy hablando. Cuando usted le está hablando a su hijo, haciéndole conciencia, lo que está es salvándolo de su ira. Me doy a entender. Cuando usted le está hablando a su hijo: mira, tranquilízate. Es la primera que te hablo. La tercera es que ya viene, que Cristo ya viene. La tercera es que ya viene, pero en la primera y la segunda usted está salvando a su hijo de la manifestación de su ira. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, mis hermanos, revela cómo Dios nos hace justos, como si nunca hubiésemos pecado, porque se nos atribuye la justicia de Jesús y a Él se le atribuyen nuestros pecados. Esto es lo que el Evangelio revela. De que cada persona que no ha creído en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados con sinceridad delante de Él, mis hermanos, están bajo la ira de Dios. Aunque así esté ganando el mundo, aunque así esté haciendo un montón de plata y esté logrando sus anhelos más profundos profesionales, llegará el momento en el que eso se acaba. No servirá de nada. ¿Sí? Mis amados hermanos, no nos confundamos nosotros pensando que el dinero es la señal de que Dios está bendiciendo a alguien. No se vaya a confundir nunca. ¿Sí? No vaya a cometer ese error. El Señor le dijo a alguien en una oportunidad: ¿y de qué le servirá al hombre ganar al mundo si perderá su alma? Todos los grandes de la historia, todos los héroes, los políticos más grandes, escuche, todos van a morir, han muerto, van a morir y se presentarán delante de Dios a rendir cuentas.
¿Sí? Entonces, mis hermanos, el jueves vimos un poquito la historia de la creación, cuando Dios puso a nuestros primeros padres en el Edén, a Adán y a Eva, y los puso Dios ahí para que hicieran la voluntad de Dios. ¿Sí? Los puso para que ensancharan ese huerto, para que ensancharan ese lugar de encuentro. La idea era esta, que lo fueran cultivando, haciéndolo producir, que se fuera ensanchando, para que la gloria de Dios se manifestara en toda la tierra. Adán y Eva decidieron escuchar y obedecer al diablo y escogieron su propio camino. ¿Sí? Escogieron vivir para sí mismos. Dios los había puesto ahí, les había dado el gobierno de toda la tierra, les había entregado todo a ellos para que lo representaran. Pero Adán y Eva le creyeron a Satanás y decidieron escoger su camino y vivir para sí mismos. ¿Sí? De un árbol se les había pedido que no comieran, de ese fueron a comer. ¿Sí? Y en esa condición pecaminosa, en lugar de llenar toda la tierra con la bondad de Dios, llenaron toda la tierra con la maldad humana. Es impresionante que cuando usted lee el relato de Génesis, mis hermanos, por un tema de ofrendas, Caín mató a su hermano Abel. Por un asunto de ofrendas a Dios. Matar a un hermano. Porque Dios vio con agrado la ofrenda de uno. El otro se llenó de celos y lo mató. Es que la maldad del ser humano es una cosa impresionante. Y así puede leer usted la historia. Y yo solo quiero que leamos rápidamente Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Esto es antes del diluvio. Escuche lo que dice la palabra. El Señor vio la magnitud. ¿De qué cosa? ¿Qué vio Dios, mis hermanos? La magnitud, ¿de qué cosa? De la maldad humana en la tierra. Él los puso a aquellos dos para que desde el huerto llenaran la tierra con su bondad. En desobediencia a Dios, a donde el hombre llega, solo puede llevar maldad. Solo maldad. Échele un codazo al de la pared y dígale: despertate, no es hora de estar durmiendo. ¿Sí? El Señor vio, dice, la magnitud de la maldad humana. Mis hermanos, Walter Mejía, miren pues, cuando usted vea cosas malas en mi vida, que seguramente es muy seguido, usted diga: ese es Walter Mejía. Ese es Walter Mejía. Cuando usted vea algo bueno en Walter Mejía, usted tiene que decir: ese es Cristo en Walter Mejía. A donde el ser humano sin Dios llega, lleva solo maldad. Y de eso comenzaron a llenar la tierra. Mis hermanos, si el Señor no le pega una lavada a la tierra con aquel diluvio aquel día, esto saber cómo estaría. Y si no la ha lavado con nosotros aquí, es porque Él hizo una promesa. Dijo: no lo voy a volver a hacer, porque bien que merecemos la lavada. Dice: y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre, ¿cómo, iglesia? Totalmente malo. Así es el hombre sin Dios. Así es la mujer sin Dios. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto en la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento
haberlos creado. Verso 8. Pero Noé, ¿qué dice, iglesia? ¿Qué cosa? Mire, cuando yo leo esos pasajes y dice que Dios se lamentó, en algún momento yo pensaba, Dios se arrepintió porque se equivocó. Es que se lamentó de haber creado. Pareciera dar un indicio que se equivocó al hacernos y por eso se lamentó. Pero Noé, ese verso 8 nos dice que no fue Dios el equivocado al crearnos, sino el hombre al alejarse de Dios, porque Noé vivía de una manera diferente. Había uno que vivía diferente. Entre aquel mundo de maldad había uno que vivía diferente. Entonces no es Dios el equivocado al crearnos, es el hombre el equivocado al alejarse de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Cuando Dios ve tanta maldad, le duele su corazón, dice, no sé qué pasó con esta gente, en qué momento se volvieron tan malos. Escuche, mis hermanos, y para quitar las células cancerígenas de un órgano, no se puede como, vamos a quitar las células, no, hay que quitar el órgano. Para quitar la maldad de la tierra, Dios tenía que quitar a los malos. Y le echó la primera lavada a la tierra. Solo encontró uno que vivió de manera diferente, que vivía de manera diferente. A este lo salvo, a este lo voy a salvar y le voy a dar los medios para salvarlo. Y le da todas las instrucciones del arca, que el arca es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, Noé nos muestra que no fue Dios el que se equivocó al crear al hombre, sino el hombre al apartarse de Dios. El hombre escogió hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Escogimos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros en algún momento hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera, vivir para nosotros. Escogimos nuestros caminos. Escogimos, mis amados hermanos, hacer las cosas como nosotros pensamos que está bien, como nosotros consideramos que está bien. Y nuestros caminos siempre nos conducirán lejos de Dios y siempre nos llevarán a la muerte, siempre. No hay solución para el hombre sin Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado. ¿Cómo, iglesia? Mire, cuando Dios en su palabra hace una comparación de nosotros con las ovejas, no es porque nosotros seamos así muy bonitos, acolchonaditos. Somos ovejas porque usted ha visto ovejas. Alguien le regaló una oveja de peluche y dice, ay, somos ovejas del Señor. No, hermano, no. La palabra nos compara con ovejas porque las ovejas son mensas. Esa es la verdad. ¿Alguien ha visto una oveja en su hábitat natural? Levánteme su mano. ¿Son limpias o son chucas? Chucas, hermanos. A la oveja le gusta agarrar su propio camino. A la oveja le gusta saltarse los cercos. No nos compara la Biblia con ovejas porque, ay, qué tiernos y apapachables. No. La oveja, su naturaleza es extraviarse. La naturaleza de la oveja es agarrar para donde ella quiere. Por eso es que el pastor siempre tiene que andar con una vara y un cayado dándole a la oveja para que camine. Me doy a entender esta mañana. Isaías 53 dice, todos nosotros, dígale al de la par, todos, hágame favor, dígale, tú también. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Escuche, hemos dejado, ¿qué cosa? Los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él
el pecado de todos nosotros. Toda la maldad de nuestros extravíos, Dios la puso sobre Jesucristo, su Hijo, para que su justicia viniera sobre nosotros. Así que, mis hermanos, en esta situación entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando un hombre, cuando una mujer entiende que se ha extraviado como oveja, número uno, si usted quiere tomar nota, reconocer que hay un Dios verdadero y que le pertenecemos. Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios. ¿Qué es el Señor, iglesia? Dios. Él nos hizo. Dígale al de la par, vos tenés dueño, dígale. Y si está casado o casada, dígale, dos dueños. Él nos hizo. Así que como Él nos hizo, tenemos que rendir cuentas delante de Él. Y dice, y le pertenecemos. ¿Le qué? ¿Le qué, iglesia? Somos suyos. Tenemos dueño. No somos cabras errantes, somos ovejas con pastor, tenemos dueño. Y dice por último, somos su pueblo. ¿Ovejas de qué cosa? ¿De su qué, iglesia? No del prado del vecino, no, del suyo. Aliméntese del prado del Señor, aliméntese de su palabra. Pero hay que reconocer que tenemos dueño. Usted no se puede gobernar a sí mismo. No podemos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros consideramos. No, señores, tenemos dueño. Es Dios, Padre Todopoderoso. A Él le pertenecemos. Pastor, ¿qué más hacemos? Como somos ovejas escurridizas, que fácilmente nos extraviamos, confiemos en su guianza. El Salmo 23, que es el Salmo del buen pastor, dice: Él renueva mis fuerzas y me guía. ¿Por qué cosa, iglesia? Sendas, ¿cómo? Correctas. Y así da honra a su nombre. ¿Qué más debemos hacer, pastor? Leer y estudiar con amor su palabra, porque dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía, diga conmigo, mis patitas. Patitas de oveja escurridiza que guían mis pies, y una luz, ¿para qué cosa? Para mi camino. Solo siguiendo la palabra de Dios no nos vamos a extraviar. Solo el matrimonio que sigue la palabra de Dios no va a sufrir las consecuencias de vivir a su manera. Solo el hombre y la mujer que llevan sus finanzas a la luz de la palabra de Dios van a disfrutar de la bendición de su trabajo. Solo el servidor de la iglesia que sirve para la gloria de Dios va a disfrutar su servicio. No hay más. No hay más. Así que, mis amados hermanos, es muy peligroso caminar sin la luz de su palabra en este mundo oscuro. Proverbios 14, 12 dice: delante de cada persona hay un camino. Mi hermano, mi hermana, Dios en su palabra dice que delante de ti hay un camino y que te parece recto. Y que tú piensas que ahí es. Escúchame. Y tú tienes que ser bien consciente. Pero si ese camino, mi hermano, no te está acercando a Dios, Dios es tan lindo, es tan misericordioso, que anuncia que hay allá al final del camino. ¿Me ayuda a terminar de leer? Que parece correcto, pero termina ¿en dónde? En muerte. Termina en muerte, aunque te parezca recto. Por eso es que necesitamos la lámpara a los pies. Porque la palabra nos va a conducir, nos va a guiar siempre en el camino de regreso a Dios. Todos tenemos un camino adelante. Todos tenemos un camino. Espero que no dos mujeres, solo un camino. Bien se ríe Usted oye tonterías.
si no estamos caminando en pos de Dios, nos estamos acercando a la muerte, mis hermanos. Mire, si no estamos llevando nuestro matrimonio a la luz de la palabra, yo quiero decírselo, yo no quiero atormentar a nadie, pero la Biblia dice, ese matrimonio puede morir, terminar mal un día. Si no estamos llevando nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones, escúchenme, como la palabra del Señor enseña, todo puede terminar mal. Todo puede terminar mal. Todo puede terminar mal. Y yo sé que alguien está diciendo tal vez, ay pastor, yo peor no puedo estar bien, hermano. Sí se puede empeorar. Sí se puede empeorar. Eso es posible. ¿Sí? Yo he visto hasta difuntitos que llevan y digo, oh, si aquel ya no le puede pasar nada más, ¡pum!, se tropiezan los que lo llaman. Es un muerto somatado. Iba bien blanquito, ya llega al hoyo con moretones. Ya. Todo puede empeorar. Proverbios 16:25. Hay camino que aparece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que fuimos creados y formados por Dios para hacer su voluntad y así darle gloria a su nombre. Lo triste es que muchos de nosotros hemos escogido hacer nuestra voluntad y vivir para nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros es que pecamos. Cuando no vivimos para la gloria de Dios, sino para nosotros mismos. Y lo vamos a ver en la carta a los Romanos, que vamos a comenzar a leer ahora mismo. Romanos 1:18 al 21. Pero Dios muestra su ira, ¿desde dónde, mis hermanos? Desde el cielo. Hay pequeñas expresiones de la ira de Dios en este tiempo. No toda, pero sí algunas expresiones. Contra todos los que son pecadores, ¿y cómo? Y perversos. Hay pecadores perversos y hay pecadores arrepentidos. Está el pecador arrepentido que por el poder del Espíritu Santo va logrando dejar de pecar. Y está el pecador perverso que por la ausencia del Espíritu Santo no deja de pecar y hace pecar a otros. Ellos, dice el verso 19, conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quieren adorarlo como a Dios. ¿Ni qué cosa? ¿No quieren qué cosa? Adorarlo, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó. ¿Cómo tienen la mente? En oscuridad y confusión. Miren, mis hermanos, dice este pasaje, estos conocieron a Dios, dice, pero no quisieron dos cosas: adorarlo y darle gracias. Y no se confunda cuando la Biblia dice adorarlo como cantarle. No, adorarlo significa no quisieron vivir para Él, ni agradecerle a Él la vida y las bondades que Él les había dado. Yo quiero animarlo. Si en algún momento a usted le pasan estos pensamientos, lleguemos cuando ya se haya terminado la alabanza y en su corazón comienza a haber una resistencia a adorar a Dios. Eso tiene que decirle a usted que usted está en peligro. Razone, medite cuando en lugar de gratitud en su corazón haya más queja. Eso tiene que decirle algo de su condición interna. Porque hay personas que a veces tienen ese tipo de pensamientos o de actitudes. Vayamos cuando haya terminado la alabanza. Lleguemos cuando ya no haya adoración. Esa negación a adorar a Dios, eso es un indicador de que aquí adentro hay algo que no está bien. Dice que estos no quisieron adorar a Dios
ni darle gracias. Y como no lo hicieron, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, dice Romanos, la mente les quedó ¿cómo? Oscura y confusa. Mis amados hermanos, el primer efecto de negarnos a adorar a Dios y no agradecerle a Él, según Romanos 1:21, se sufre en la mente. Una mente confundida, entenebrecida. Mis amados hermanos, hay personas que piensan, voy a hablar un poquito de los hombres, después de las mujeres, pero hay hombres que piensan, tienen su esposa, y si tienen una relación adúltera, piensan que son gallos. Son 2 mujeres tengo. Y piensan que es algo admirable. La mente está oscura. La mente está confundida. El pecado hace eso, la negación a adorar a Dios, la negación a agradecerle a Dios, oscurece la mente. Mis amados hermanos, hay personas que de alguna manera, en algún momento, han generado riqueza, a veces de maneras no correctas, pero las personas se sienten como si hubiese sido de trabajo honesto, porque su mente está confundida. Hay personas que se han enriquecido de maneras corruptas y piensan que qué pilas, que qué inteligentes, porque su mente está oscura. Piensan que está bien. Cuando hay negación a adorar a Dios, cuando hay negación a agradecer, a reconocerle a Él, la mente se oscurece. ¿Está conmigo todavía? Versículo 22. Afirmaban ser, ¿cómo? Sabios. ¿Y en qué se estaban convirtiendo? ¿En qué cosa, iglesia? No, pero ayúdeme con la lectura. ¿En qué se estaban convirtiendo? Completos necios. Es que hay necios y están los completos. O sea, hay tontos y están los del cuadro de honor, los abanderados. Ahora mire qué terrible esto, porque según ellos eran muy sabios. Y Dios en su palabra dice, y son completos necios. Qué terrible la condición del hombre, ¿verdad? Según uno puede estar logrando, ¡guau! ¡Qué cosa más impresionante soy yo! Y Dios decir, te estás convirtiendo en un completo necio. Uno puede decir, me estoy enriqueciendo. Y Dios decir, eres un completo pobre. Porque para con Dios el rico no es el que más tiene, sino el que más comparte. Yo conozco personas que viven bien, pero son pobres. Las conozco. Porque en Dios la riqueza no se trata de tener, sino de dar. No se trata de amontonar, sino de compartir. Y estos, mis hermanos, dicen, lo afirmaban que eran sabios, pero se convirtieron, dice la palabra, en completos necios. Escucha el verso 23. Y en lugar, mire qué sabiduría la que tenía, mire qué sabios eran. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a qué cosa. Qué sabios, ¿verdad? Qué sabiduría. No adoraron al Creador, adoraron a las criaturas. Y nosotros lo leemos y decimos, de verdad, qué tontería. Adorar algo creado en lugar del Creador. Y cuando nosotros decimos qué tontería, es porque a usted y a mí la luz de Cristo ya nos alumbró la mente, ya nos damos cuenta de un montón de cosas. Ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles.
Ahora note esto. Notemos que no dejaron de adorar. Solo cambiaron a Dios por lo que ellos mismos crearon. Yo ya se lo he dicho a usted en varias oportunidades. El hombre y la mujer por diseño divino son adoradores. No paramos de adorar. El tema es que cuando no estamos adorando a Dios, a algo o a alguien más estamos adorando. Porque aquí no dice que ellos dejaron de adorar a Dios, no, solo cambiaron el lugar de su adoración. Esto es el hombre sin Dios. Esta es la condición del hombre. Cuando el evangelio no le ha sido anunciado, cuando el evangelio no le ha sido predicado. Versículo 24. Escuche. Como decidieron adorar su propia creación, lo que ellos mismos hicieron, dice el verso 24. Entonces Dios, ¿qué cosa, iglesia? ¿Los qué? Los abandonó. Para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban. ¿En dónde? Que hay en el corazón del hombre sin Cristo, mis hermanos. Deseos de cosas vergonzosas. Y usted y yo antes las hacíamos y todavía sentimos un poco de vergüenza. ¿Se acuerda cómo bailaba usted en una pata? ¿Se acuerda cómo era mentiroso, chismoso? Y todos los osos. Hay cosas de las que uno se avergüenza. ¿Se acuerda cómo era de iracundo, de violento? Mi hermano, ¿se acuerda cómo era usted tóxica? Celosa, enferma. Esas risas nerviosas es la que me gusta escuchar a mí. Escuche. El hombre y la mujer deciden no adorar a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios, mis hermanos? Dice su palabra. Los abandona. Escuche. Para que el hombre y la mujer hagan todo los deseos vergonzosos de su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Ay, mis hermanos, hay gente que sabe que vive una mentira y les gusta creer que es verdad. Y así rindieron culto, siguieron adorando y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó. ¿A qué cosa? A sus pasiones vergonzosas. Hermanos, por lo que yo entiendo, esta era gente que caminó con Dios. Porque va diciendo la palabra que Dios los fue abandonando cada vez un poco más. Escuche pues, aún las mujeres, ¿se qué? Diga conmigo, es rebeldía contra la forma natural de tener relaciones sexuales. En cambio dieron rienda suelta al sexo. Unas, ¿con quiénes? Unas ¿con qué? Con otras. No dice otros, no, otras. Mis amados hermanos, según este pasaje, el lesbianismo comienza con una actitud de rebeldía a la palabra de Dios. Con esta actitud de no reconocer a Dios, de no adorarlo, de no agradecerle. Y lo que Dios hace es apartar su presencia, es apartar su espíritu. Mis hermanos, y sin el Espíritu de Dios, que es el único que puede producir santidad en nosotros, nosotros solo podemos producir maldad. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ¿qué dice que pasó, iglesia? ¿Ardieron en qué? En pasiones, unos con otros. Los hombres hicieron
cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora este pasaje dice que sufrieron las consecuencias, mas no el justo juicio de Dios todavía. Sigue diciendo el verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. Ahora, ¿a qué? Primero los abandonó a sus bajas y vergonzosas pasiones, y ahora los está abandonando a sus tontos razonamientos. Ahora, ¿por qué los abandonó a sus tontos razonamientos, tantos y tontos razonamientos? Porque ellos pensaron que era una tontería reconocer a Dios. Mis hermanos, cuando alguien les diga, mira, estés yendo a la iglesia, deja esas tonterías. Aguas, mis hermanos, aguas. Ponga atención a quien escucha. Escúchenme. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Mis amados hermanos, nosotros no nos hemos matado entre toda la humanidad porque el Espíritu Santo de Dios estorba a algunos. Los matrimonios, todos no nos hemos sumido en el adulterio porque el Espíritu Santo impide que hagamos toda clase de tonterías. ¿Me estoy explicando? Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y ¿qué? Chisme. Hermanos, los chismes están allá en el top de la maldad. Y dice, se fueron llenando, se llenaron. Esto es gradual, esto no para. Y dice el verso 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, son inventores. Inventan nuevas formas de pecar, escuche, y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Verso 32, con esto termino este mediodía. Verso 32, ayúdeme a leerlo. Sea de Dios, peor aún, saben que la justicia de Dios exige muerte. Hermanos, si usted se sacara un órgano con cáncer, ¿sería maldad o bondad de su parte? Bondad, ¿verdad? Ahora que Dios quiere eliminar a los malvados, es puro amor por los buenos. No sé si me explico. Por eso es que la Escritura dice que deje el impío su mal camino y que se vuelva a Dios. Dios, dice la palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe que va a manifestar su justicia, y cuando ese día llegue va a dar paso a su ira. Y esta es la condición del mundo, mis hermanos. Esta es la condición del mundo. Todos éramos objetos de su ira, pero este es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, que Dios envió a su Hijo
para salvarnos de su propia ira, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso a los jóvenes la Escritura le dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, ¿qué? Malos. Y hay personas que piensan que los días malos son los días de la vejez, que también son fregados, entiendo yo. Pero los días malos son otra cosa. Este es el Evangelio, mis hermanos. Si usted verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, si eso fue genuino, su vida tiene que ser dedicada para Él. No para hacer su voluntad, no para hacer la mía, para Él. Porque tenemos dueño, le pertenecemos. Somos ovejas mensas, pero somos de su prado. Pregunto, ¿cuántos reconocen que necesitan sabiduría para la vida? Levántenme la mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces tenemos que reconocer nuestra incapacidad de gobernarnos, de decidir bien. Nosotros necesitamos la palabra de Dios y al Espíritu de Dios para poner por obra esa palabra. Entonces, ¿cuál es la gravedad del pecado? Que nos pone a vivir para nosotros. Y viviendo para nosotros somos muy dañinos. Ese es el problema, mis hermanos, en el tema del matrimonio, que lo queremos vivir para nosotros. Y una persona está lista para casarse cuando está dispuesta a morir a su yo. Una persona está lista para casarse cuando está dispuesta a morir a su yo. Les enseñé una de las consecuencias del pecado que el Señor le dijo a la mujer, le dijo: y tendrás un deseo de controlar a tu marido. Es un deseo, una consecuencia de una condición pecaminosa. Y le dice de una vez Dios: pero Él gobernará sobre ti. Se volvió una lucha de poder ese asunto. Se volvió un pleito. Se volvió un pleito. Por eso es que cuando Cristo viene, y la enseñanza del Nuevo Testamento es que ya no son dos. No es uno que quiere controlar y el otro que va a gobernar. Ahora los dos son uno en Cristo. Y ese es el problema del matrimonio, que no queremos ser uno, que siempre uno quiere estar gobernando al otro. Y la mujer con ese anhelo: y aquel, mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta. Perdónenla. ¿Sí ha visto esa tontería usted? A uno con una gabacha lavando los platos: mi mujer me gobierna y esa vaina me... ¡Ay, mi mujer me gobierna! Y los que se ríen, no sé por qué se ríen, enojados deberían de ponerse. Y el matrimonio se volvió un asunto así, de ego, a ver quién puede más. Y eso no es así. Mis hermanos, el Evangelio nos lleva a morir a nuestros egos. Yo se los decía en el primer servicio, que yo me identifiqué en un momento de mi vida el tamaño del ego. Íbamos en la cola, saliendo de allá de San Cristóbal, y hay un lugar donde uno tiene que hacer cola y hay unos que se le meten a uno adelante. Pero yo me incomodé tanto porque se estaba metiendo uno adelante. Los que se estaban metiendo atrás de mí no me incomodaron. Y había un montón metiéndose, pero esos no me incomodaron. A mí me enojó el que se estaba metiendo adelante. Ayúdeme a entender mi lucha adentro. ¿Por qué los de atrás no me incomodaban y el de adelante sí? Por el ego. Se está metiendo adelante de mí. Atrás que se metan. Es ego. Es ego. ¿Sí? Pero qué diferente es cuando el Evangelio lo va moldeando a uno y usted va ahí y viene el abusivo y usted frena el carro y deja que el abusivo se meta.
Es cuestión de 4 o 5 segundos. Me tomé el tiempo un día, voy a ver cuánto sufro yo aquí. 5 segundos se tardó, 5 o 6 segundos, no pasó nada. No me ganó la carrera. Yo llegué bien a donde tenía que llegar. No pasó nada, pero es un asunto. Que no se me meta a mí, que se meta atrás. Atrás, que se meta. Ego. El evangelio te lo mata. El evangelio verdadero te lo mata. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El tema es que cuando yo voy manejando, no quiero que Cristo maneje. Sí. Mis amados hermanos, Santiago 4:18. Póngase de pie, por favor. La última media hora va a ser parados. Me ayuda a leerlo. Acérquense a Dios. Dígame si se quita de ahí, se lee mejor. Acérquense a Dios. ¿Y qué pasará, mis hermanos? Y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pescadores. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen, ¿qué cosa? Su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Escuchen, pues. Cada vez que el hombre decide alejarse de Dios, escuchen, el problema no es que el hombre se aleje de Dios. El problema es que cada paso que damos para allá, Dios da uno para acá. Tú quieres lejos, lejos será. Escúcheme, pero cada paso que damos en pos de Él, Él da uno. La parábola del hijo pródigo lo enseña. El padre vio que el hijo venía y salió a su encuentro. Y lo abrazó, lo arropó. Aunque olía mal, no dijo nada, solo lo amó. La Biblia dice, acérquense a Dios. Y Dios, ¿qué cosa? Se acercará a ustedes. Él ya hizo su parte, mis hermanos. Él ya pagó el precio por salvarnos. La vida que cada uno llevemos es consecuencia de nuestras decisiones. Yo quiero animarles a todos los que me oyen. Acerquémonos a Dios. Guarde esto. Todos tenemos un camino enfrente que puede que nos parezca bien. Pero si en ese camino no está la palabra, al final hay muerte, mi hermano. Tal vez usted tiene su manera de decir, no, yo llevo mi matrimonio así, asá, como yo. Está bien, yo tengo que anunciarle que al final hay muerte. No está bien, no va a estar bien la situación. Yo como pastor puedo decir, no, yo dirijo la iglesia como yo considere. Está bien, pero al final nos vamos todos al hoyo. Por eso yo le pido, ore por mí siempre cuando se acuerden. Las 24 horas del día que usted ora, para que en días de gloria procuremos hacer su voluntad y vivir para su gloria. ¿Está conmigo? Todos tenemos un camino adelante, pero no se trata de hacer lo que yo quiero, porque yo soy una oveja mensa, ¿sí? Que necesito de un pastor sabio. Él es el único que nos puede ayudar. Cierre sus ojitos este mediodía.